Bueno, ¿qué tal? Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, es 13, son las 14, 13 de noviembre, viernes 13. Nací en un viernes 13, así que no me digan que es día de brujas, o a lo sumo es de brujas buenas, porque si soy bruja, soy una bruja buena. Bueno, vamos a tratar de, yo ya recién les mandé por WhatsApp qué tema tiene que preparar cada equipo o cada persona, cada una de ustedes en forma individual para el próximo viernes. También les comenté que el examen va a ser a partir de las 14 horas en vivo, o sea, vamos a estar todas como en cualquier clase en vivo. Vamos a estar todas ahí, cada una de ustedes irá exponiendo el tema en un marco de 10 minutos, en no más de 10 minutos, porque tenemos hora y media, un poquito más. Van a ser 6 equipos, así que en un marco de 10 minutos tenemos una hora. Y una vez que ustedes todos terminen de exponer, yo les voy a ir poniendo la nota. Así que eh, ya van a saber qué nota, qué promedio tienen en el... Por supuesto que doy por hecho que todas van a aprobar. Así que el cursado de la cátedra va a estar aprobado y después el último viernes, que va a ser el 27, que nosotros no tenemos clase presencial, yo voy a también grabar una clase con los temas que nos falten terminar de ver. Así que, bueno, será una clase, ya les daré después las consignas, y en esa clase daremos las consignas, daré yo las consignas para el examen final. Pero bueno, no pierdo tiempo con eso, lo vamos a charlar en el parcial, que seguro nos van a quedar unos minutos para eso, y yo les voy a explicar. O sea, esa clase ustedes va a formar parte del cursado, así que la van a tener que ver como temas después para el final. Bueno, el tema que seguía, que forma parte del programa, de la materia, tiene que ver con la delegación. La delegación, la buena delegación, es una herramienta de un buen liderazgo, ¿sí? O sea, quien delega tiene la suficiente confianza en sí mismo para pasar parte de sus tareas a otra persona. O sea, que es un proceso, la delegación es una transferencia de tareas, de funciones, de atribuciones, y siempre es de arriba hacia abajo, ¿no? A mí me delegan, mi superior me delega una tarea porque considera que tengo las habilidades para hacerlo. Pero tiene sus particularidades la delegación, ¿sí? O sea, para que no sea generadora de conflicto a posteriori, porque también estas cosas yo las veo, ¿no? Yo veo, y en este momento estoy interviniendo en una empresa que, sin evaluar las competencias blandas de la persona, o sea, sin ver si tenía habilidades para gestionar situaciones y personas, puso en un puesto de mando a alguien que no las tenía las habilidades. Y me pidió a mí hacer la evaluación de esa persona un par de años después, cuando se dio cuenta que la persona no servía, o sea, no gestionaba a las que tenía a cargo, pidió hacer la evaluación. Pero bueno, cuando yo entrevisto a esa persona, yo la evaluación la hago a través de la grafología, yo entrevisto a esa persona, compruebo que realmente es autoritario, es una persona que cree que el único que hace las cosas bien es él, por lo tanto su manera de transmitir a los demás es desde el maltrato, o desde la subestimación, o desde castigar a la persona porque hizo mal lo que tenía que hacer, en lugar de, de tratar de ver por qué la persona comete el error y darle las instrucciones para que no se vuelva a cometer. Entonces, hoy estamos trabajando con él, con el dueño de esa empresa,
una nueva delegación y en este momento él hizo lo que había que hacer, ¿no? Averiguar primero si esa persona a la que le quiere delegar tiene las competencias. Las técnicas las tiene, en general, en los procesos de delegación no discutimos la habilidad técnica. En el caso de ustedes sería trabajar con el pie, sino las habilidades que venimos viendo en la materia, que tienen que ver con la comunicación, con el prejuicio, con los mecanismos de defensa, con el estilo de mandar o de gestionar a las otras personas. Por lo tanto, el proceso de delegación tiene pasos a seguir. Nosotros tenemos que asignarle al otro deberes. Le asignamos deberes. Le delegamos autoridad, o sea, cuando nosotros a una persona le decimos a partir de ahora lo que vos tenés que hacer es tal cosa, esa persona tiene que tener la libertad de tomar decisiones y si a su vez tiene personas a cargo, eh, tomar, tomar las medidas que haya que tomar con esas personas. Por lo tanto, se le asigna responsabilidad y acá entra en juego el rol, ¿no? En esto del asignado asumido. Es realmente muy importante en esta delegación de responsabilidad yo aclararle a quienes van a ser las personas que voy a tener a cargo o si es una tarea individual, tener claro los pasos de la tarea que tengo que llevar adelante. Y crear confianza, por supuesto. Yo delego y tengo que dejar hacer. Puedo estar siendo observador, mirando las primeras veces para asegurarme que el resultado de la delegación o acompañar, en uno o dos encuentros, acompañar a esa persona a quien le delego para mostrarle cuáles son los resultados que yo espero obtener de esta tarea que le estoy delegando. Pero después tengo que confiar en la persona, tengo que medir resultados, no puedo estar soplándole en la oreja todo el tiempo y vigilando, porque si no, no habría confianza, si no el proceso de delegación no sería tal. O sea, el proceso de delegación se da cuando alguien está superado por la tarea. No sé en el caso de la podología, pero puede ser que ustedes tengan asignados más pacientes de los que pueden atender. Y en ese caso, o que haya tareas de las que ustedes hacen, no sé cuáles, pero que haya un ayudante que pueda hacer la introducción del paciente en, en la tensión del pie, que por ahí a lo mejor es eso, bueno, la tensión del pie la tiene que hacer el especialista en el pie, pero hay una parte de tareas previas, qué sé yo, sería preparar al paciente, lavarle los pies, no sé, digo cosas que a lo mejor no son. Pero, a ver, yo pensando, por ejemplo, en lo mío, ¿no? Eh, yo podría delegar estas tareas de pronto, no la clase, pero sí el envío del material a los alumnos, sí la búsqueda de material, sí el armado del PowerPoint, porque realmente son tareas que me llevan mucho, mucho tiempo, me desgastan mucho energéticamente y a lo mejor me sacan del rumbo. Eh, pero yo para delegar a alguien tengo que tener una extrema confianza y tiene que haber sido una persona que la haya entrenado yo para que tenga claro el objetivo, que tenga claro cuando yo le digo, bueno, tenés que armarme un power sobre liderazgo y las líneas de liderazgo con las que trabajo son tales y cuales y esa persona más o menos tenga idea de qué le estoy hablando. Y además conozca herramientas informáticas como para armarme un power con las características que yo necesito que el power tenga, ¿sí? Entonces, bueno, yo muchas veces he pensado eso. Este año que estuve bastante superada por la tarea, incluso llegué a proponerle a una
chica que me colabora en mi casa y que realmente ella por temas de inseguridad y de baja estima de ella, está trabajando como empleada doméstica, pero ella perfectamente es muy inteligente, tiene secundario, lo que no toca una compu. Entonces yo me acuerdo que le dije un día, si yo sigo con este ritmo, ¿vos qué te parece? Que pudieras hacer un curso de informática y que me pudieras ayudar con algunas herramientas, porque por ahí hay muchas cosas que hay que tipearlas, hay material que hay que tipearlo y eso a mí me lleva un tiempo enorme, entonces poner a una persona data entry, y siempre creo en la delegación porque creo que nosotros, cada uno de nosotros tiene que ser dador de trabajo a otros. Yo creo en eso, absolutamente. Si yo tengo trabajo, yo tengo que compartir con personas que a lo mejor están necesitando también trabajar y tengo que ser humilde y ser humano y tengo que poder ser generador de ingresos para otras personas también. Las reglas básicas para delegar. Y a la persona que voy a delegar la tengo que preparar. Esto que yo les decía, bueno, 1 o 2 veces, o sentarla. Yo me hago la figura del escritorio porque me parece más simple, pero bueno, puede ser. Yo he trabajado, por ejemplo, he sido paciente de algunas odontólogas, y las digo en femenino porque han sido mujeres, que como todos nosotros he visitado muchísimos odontólogos y tienen asistentes que saben perfectamente cuando ella les dice alcanzame una aguja tal, alcanzame una anestesia tal o la placa para la radiografía, saben perfectamente hacer el trabajo. Entonces el odontólogo se dedica a hacer lo que tiene que hacer y el asistente le colabora, ¿no? Ese sería un proceso de delegación de mucha humildad del odontólogo y de haber capacitado, lógicamente, a esa persona para saber. Pero eso, yo preparo a la persona a la que le voy a delegar. La delegación en general, salvo que sea una emergencia, tiene que ser gradual. Yo tengo que ir constatando que la persona tenga las herramientas que yo necesito que tenga, pensando en el resultado que quiero obtener. Se debe aplicar apenas comienza a entorpecerse, o sea, una vez que yo ya me siento superado por la tarea, que siento que estoy haciendo mal las cosas o que no las estoy completando o que no me alcanza el tiempo para determinada cantidad de cosas, yo tengo que pensar en compartir mi tarea operativa con alguien. Requiere controles apropiados, bueno, eso lo he dicho, hacer un seguimiento las primeras veces, de constatar que la persona esté haciendo lo que espero que haga. El ensayo y error en estos casos no debe existir, o sea, cuando yo asumí el compromiso de delegarle a alguien, no me puedo volver para atrás. Nunca me puedo volver para atrás. Pero conozco también muchas experiencias de personas a las que le han asignado responsabilidades y después porque al delegador no le gustó tal o cual cosa, lo sacó de esa tarea. Eso no se debe hacer. Por eso yo tengo que tener muy claro, primero, que estoy superado por la tarea, muy claro que necesito a alguien que me ayude, muy claro el perfil de la persona que necesito que me ayude y muy claro las tareas que quiero que esa persona haga, que nunca jamás las va a hacer por mí y que nunca jamás las va a hacer como yo. Y bueno, tener la suficiente humildad de aceptar que va a haber un pequeño viraje. Yo siempre cuento mi propia historia, ¿no? Con respecto a la delegación. Yo fui en los principios, desde 22, 23 años, tuve gente a cargo. Fui autoritaria, porque era el modelo de la época. Fui autoritaria, para mí era lo más normal. Tener cara de traste, decir las cosas de mala manera, no
no mirar o no darle ninguna posibilidad al otro. Y en esa época yo era la única mujer en un grupo de hombres, entonces, claro, era una muchacha joven y esos hombres aceptaban eso porque, bueno, yo era la jefa, era una jefa muy joven, sin experiencia, así con mucha responsabilidad en mi trabajo, por eso la empresa donde trabajaba me había dado esa responsabilidad, pero, pero bueno, tenía modos muy feos, que bueno, que no eran ajenos a la época, ¿no? Eh, con el tiempo, bueno, fui cambiando, siempre, yo siempre digo eso, creo que nací para mandar. eh, en los trabajos que fui teniendo, fui ascendiendo a tener personas a cargo y, y gracias a aceptar el espejo que me mostraban, a ir adquiriendo cuotas de humildad, fui empezando a viré a un liderazgo paternalista, donde tenía que proteger a mis pollitos y donde muchas veces hacía yo tareas que les delegaba y como no salían en el tiempo que yo quería, eh, se las sacaba y las hacía yo. Y en ese proceso a un liderazgo participativo, hubo una persona, una chica, que primero entró como pasante, era una alumna mía de la carrera de administración de empresas. Ella era muy buena en todo lo que era contable, administrativo contable, y entró a la empresa donde yo era la jefa administrativa, entró como pasante. Hay una figura que se llama pasantías rentadas, entonces, bueno, eh, ofrecíamos a las empresas, yo en ese momento todavía no era dueña de la institución educativa, pero daba clase en la institución educativa, entonces, bueno, yo veía a los alumnos y yo vi en ella una potencia muy importante, entonces, bueno, se le ofreció una pasantía y ella entró a trabajar como pasante. Con el tiempo, por sus capacidades, ella quedó en un puesto fijo y cuando yo me fui de la empresa, ella quedó en mi lugar trabajando, haciendo la tarea de tesorería que yo tenía. Ella no tenía habilidades de mando, es muy tímida, muy callada, entonces el puesto de gerencia no quedó en sus manos, pero parte de la tarea que yo hacía sí. Pero bueno, pero en ese proceso de pasante a ser empleada, ella me fue educadamente poniendo en mi lugar, pero con una educación y una altura que le pertenecen. Es una muchacha que yo admiro y debe tener cerca de los 40. Tiene una sola hija que ya cumplió los 18, así que sí, cerca de los 40. Y ella me decía, no, esto no es así, esto puede, ya, si la vena se me inflaba y yo decía, pendeja para mí, ¿no? Se ve que le ponía una cara de traste tremenda y yo decía, pero pendeja, yo te estoy pagando el sueldo, yo te traje acá, ¿qué letra me tenés que dar vos? Y fue un proceso de aprendizaje impresionante para mí. Cuando yo me retiro de la empresa, porque ya tenía mi empresa, eh, le pido que ella venga a trabajar conmigo. Y cuando yo dejé mi empresa, ella siguió trabajando y el pase siguió. Y yo aprendí a decirle, ¿no? Porque ella sabía más que yo. Yo soy técnica contable y en su momento tuve la capacidad prácticamente de un contador, porque éramos los contadores, los técnicos contables, éramos los contadores de la época en los que nos recibimos. Pero ella estaba estudiando en la universidad para contador y ella sabía más que yo. Entonces fui haciendo ese proceso y terminé delegándole una parte importante de mis funciones administrativas
prácticamente me quedé sin ninguna tarea administrativa. La única cosa que me quedé porque me encantaba hacer era la conciliación bancaria, pero después toda la tarea administrativa, aún el manejo del dinero, se ocupó ella. Y yo aprendí el liderazgo participativo, aprendí esto de la humildad, de la humanidad, lo aprendí con ella. Y fíjense que me emociono hablando de eso porque yo siempre hablo de esto, pero a ella nunca se lo he dicho. Algún día me tengo que juntar con ella para decirle que fue una gran maestra para mí. Por lo tanto, implica mejorar la comunicación. Un proceso de delegación aplica a un proceso de comunicación efectiva. ¿Qué especies de delegación hay? Porque por ahí en una de esas, yo me imagino, pensemos que ustedes están trabajando en alguna institución de salud o en algún consultorio y que se va de vacaciones alguien y les pide que ocupen su puesto en un rol complementario, a lo mejor. Entonces, la delegación puede ser general, o sea, todas mis tareas son para vos, a partir de ahora todo lo que yo hago lo haces vos. Puede ser concreta, necesito que hagas tal cosa específicamente. Puede ser temporal, durante 2 meses espero que hagas estas tareas. Puede ser ilimitada, yo puedo decir, bueno, tenés amplia libertad de hacer de este rol todas las tareas. Y también puede ser individual o colectiva, también puede haber 2 o más personas a las que decida delegarle. Pero esto realmente hay que clarificarlo antes. Cuando yo voy a delegar, yo esto, que es la diapositiva 83, tengo que tener muy en claro. ¿Qué tipo de delegación voy a hacer? ¿Le voy a delegar todas mis tareas? ¿Le voy a delegar parte de mis tareas? ¿Le voy a delegar por un tiempo o le voy a delegar por tiempo indeterminado? Ese puesto va a pasar a ser de esa persona. Esto, ¿por qué hablamos de delegación? Forma parte del programa de la cátedra, pero les puede pasar que ustedes reciban la propuesta de una delegación y pasar de estar haciendo un trabajo operativo, técnico, a un trabajo más amplio que tenga que ver con hacerse cargo de logística o de personas en ese lugar donde están trabajando. Entonces, es muy importante saber qué tareas vamos a tener que hacer. ¿A quién voy a delegarle esas tareas? ¿Cómo informar y enseñar? O sea, yo tengo que el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con quién, para qué, por qué, se lo tengo que responder antes de iniciar la delegación. Y cómo motivar a esa persona para que asuma el riesgo, ¿no? Saber que esa persona, yo voy a estar disponible, que yo voy que puede contar conmigo con las dudas que tenga, que voy a estar sosteniendo, que la tarea la tiene que hacer ella, pero voy a estar sosteniendo, que va a tener un ingreso de dinero más alto, o sea, la motivación seguramente que dineraria también tiene que ser, pero la dineraria es corta en el tiempo, dura el tiempo que me gasté la diferencia. La que realmente perdura en el tiempo es la que tiene que ver con lo emocional, ¿no? O sea, ¿qué le toco yo en lo emocional a la persona? Le digo, yo te doy estas tareas que amo porque sé que las vas a hacer mejor que yo, o las vas a hacer lo mejor parecido a que yo lo hago, cosas por el estilo, ¿no? Que tengan que ver con la visibilización, con, con la, con la motivación para que la persona se sienta reconocida. Ventajas: nos ahorra tiempo, potencia las capacidades gerenciales, o sea, esto, alguien que está en un puesto de mando y delega, aún ante sí mismo se valora,
pero también es valorado desde abajo porque da oportunidades a los demás. Da seguridad emotiva, justamente, o sea, a las personas les dice, hay oportunidades para todos. A mí esto me pasó haciendo una selección con el gerente de una empresa de roca, que fue la única persona en tantos años de hacer selección que me lo dijo así claramente. Yo quiero buscar a alguien que sea mejor que yo. En esta búsqueda que te estoy pasando necesito a alguien que sea mejor que yo, porque si yo tengo a alguien que es mejor que yo ante mi gerencia soy mejor. Y ese es el concepto de la delegación. Esa persona lo sintetizó en esas pocas palabras que casi fueron literales cuando me pasó la búsqueda. Y reduce costos, porque yo no salgo a buscar, o sea, un proceso de reclutamiento y de selección de personal lleva mucho tiempo y tiene un costo, por supuesto, porque lo tiene que hacer alguien que es especialista en el tema y hay que pagar eso. Y después, en temas de costos también, la persona a la que yo le estoy delegando, que forma parte de la plantilla de la organización, ya conoce la historia. Entonces ahorramos también en eso, porque la persona nueva que llega va a necesitar al menos 3 meses para entrar en la órbita, para darse cuenta qué pasa en el día a día, qué pasa en el semana a semana, para impregnarse de los códigos culturales que tiene esa organización. ¿Cuáles serían las desventajas? Y si la dirección es autoritaria. Un autoritario que delega no va a dejar hacer. Por supuesto, al no dejar hacer, va a demostrar falta de confianza y va a desmotivar a la persona o tareas que no se justifica delegar. Generalmente el mando permisivo hace eso. El mando permisivo dice, bueno, a partir de ahora vos te vas a dedicar a tal cosa y después se la saca a la persona y lo termina haciendo él o a la persona que le delegó después le pide al de al lado. Yo trabajé un tiempo con una persona que era así, que todo el tiempo estaba interrumpiendo el rol, que llamaba a la persona que se ocupaba de las ventas, a la supervisora de ventas, y le preguntaba quién era el proveedor de tal o cual producto que se trabajaba en la empresa. La que compraba era yo. Yo era la que conocía a los proveedores. A los clientes yo no los conocía esa supervisora. Entonces ella le decía, no, pero eso lo maneja Noemí. Y la insultaba y le decía, no ves que estoy rodeado de inútiles. Todo el tiempo hacía eso. Ahora, a mí él no se le ocurría preguntarme cómo estábamos con los clientes, nunca, jamás, porque sabía. Pero de todas maneras interrumpía el rol y generaba enorme cantidad de malestares internos, porque hacía perder tiempo a la persona, en que me viniera a preguntar a mí si la persona no tenía claro que lo podía poner en su lugar, porque el tema del rol es ese también, ¿no? Yo siempre les digo a las personas cuando hablo de roles, el rol nosotros lo tenemos que defender. ¿Y qué significa defender? ¿Ponernos a dar piñas? No, ubicarlo al otro. En este caso, cuando este señor me llamaba a mí y me decía, ¿vos sabés qué nos debe fulano de tal? No es mi rol, llame al interno tanto, no tengo ni idea. Y lo ponía en su lugar, pero la otra persona no se animaba a ponerlo en su lugar. Entonces el rol hay que defenderlo, porque el otro, en el encuadre que tiene, en las urgencias que tiene o en las ganas que tiene, le va a preguntar a cualquiera. Y no cualquiera hace cualquier cosa si la estructura está bien organizada. Entonces, es recordarle al otro que muchas veces no es por mala leche que me tiran una tarea que no es la mía, sino porque tiene su propia urgencia y necesita sacarse una papa caliente, entonces al primero que encuentra en el pasillo le pide.
Imagínense que le pidiese que ustedes trabajan en donde hay un consultorio, donde hay odontólogos, donde hay, no sé, psicólogos, y que venga alguien y le pida a ustedes la tarea del psicólogo, que les pida que le resuelvan temas que tiene que responder el psicólogo. Eso genera mucho ruido. Y que ustedes aceptaran dar por ahí alguna, porque a lo mejor lo tienen, a lo mejor tienen las herramientas, si responden, eh, hacen un ruido enorme, porque después el que tiene que responder va a decir, ¿y vos por qué te metes con lo mío? Entonces, la delegación es realmente muy importante, pero la delegación aplica para un mando transformacional, para un mando participativo. Un mando paternalista, un mando autoritario, si delegan, van a romper ese proceso. Y si no van a sostener el proceso. Y un permisivo, ni hablar. El permisivo va y viene todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se generan conflictos. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación de tensión entre dos o más personas, algo a resolver, una situación a resolver. Lo que pasa es que la palabra conflicto, por tener etimológicamente un origen latino, del latín, que significa guerra, conflictum, exactamente, conflictum, con M final, que viene de guerra, de enfrentamiento, de lucha, tiene una connotación negativa. Entonces mucha gente dice, no, yo me voy porque no quiero conflicto. Y en realidad el conflicto es una tensión, es una situación a resolver. Nosotros a diario, todos los días de nuestra vida, minuto a minuto, estamos resolviendo situaciones, algunas las naturales, como comer, como dormir, como resolver nuestras necesidades fisiológicas, otras como qué ropa me pongo para ir a trabajar, miremos la temperatura, o en qué voy a trabajar. Y después tenemos las que tengan que ver con lo cotidiano laboral, pero en lo cotidiano individual, en lo cotidiano social. Todos nosotros tenemos todo el tiempo tensiones que provocan situaciones a resolver. No sé, de pronto me hicieron una multa. A mí me pasó el otro día hablando con una amiga de Neuquén. Estábamos hablando por teléfono y ella me estaba haciendo una propuesta laboral porque tiene una consultoria, y de pronto me dice, no, me llevan el auto, me llevan, no, después te llamo, me lleva la grúa, me llevó el auto. Y bueno, eso es una situación a resolver. Ella estaciona el auto siempre en el mismo lugar, porque es en la cuadra en la que trabaja, en Neuquén, pero habían pintado la línea amarilla nueva y la habían extendido un poquito más. Y ella había dejado su auto sobre la línea amarilla. Entonces, bueno, ¿cuál fue la situación a resolver? Tuvo que llegar al lugar donde llevan los vehículos, que no sé cómo se llama, pagar una multa enorme, hacer un descargo a ver si le bajaban el importe de la multa, y eso. Entonces, bueno, ahí hubo una situación de tensión que no es habitual, pero después tenemos las habituales. Alguien que faltó, la recepcionista del lugar donde trabajamos, faltó la recepcionista. ¿Y quién atiende la puerta? ¿Quién atiende el teléfono? ¿Quién da los turnos? ¿Quién me trae el legajo? ¿Qué sé yo? O sea, todo el tiempo estamos resolviendo situaciones cotidianas. Después podemos tener situaciones de peleas también, o situaciones de discusiones, pero el conflicto en sí mismo no tiene valencia positiva ni negativa. El conflicto, nosotros le vamos a dar lo negativo, lo positivo, según cómo lo tomemos. Y acá en la 87 hay una diapositiva que a mí me gustó mucho, y que me parece que visualiza
el modelo de resolución de conflictos, por ahí más claro de lo que yo lo puedo decir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la situación que tenemos que resolver? Hay situaciones de cambio. A ver, una situación que es bastante habitual es cuando nos cambian el proceso de trabajo. Para hablar de lo laboral, ¿no? Nos traen un software nuevo y no lo sabemos manejar. Y todo ese proceso de aprendizaje hasta entrar en la nueva zona de confort está causando conflicto. Pueden haber conflictos por personalidades, puede haber conflictos porque, bueno, no nos queremos, no nos gustamos, hablamos de lo mismo y lo decimos con palabras tan distintas o lo decimos con modos tan distintos. La gestualidad que la persona tiene no es agradable, el tono con el que lo dice no es agradable. Podemos tener valores diferentes. Hay gente, con respecto al trabajo, hay infinidad de valores. Hay gente que es sumamente responsable con el trabajo, llega a horario y a veces hace más de lo que tiene que hacer, y hay gente que no tiene incorporados los mismos valores con respecto al trabajo y llega tarde o está mirando el reloj para irse si puede antes, hace desmotivado lo que tiene que hacer, a veces hace las cosas mal. En la falta de confianza también, la falta de confianza de los demás hacia mí, en mí, la confianza en mí mismo, y pueden haber infinidad de otras causas. Podemos escribir un libro. Lo que sigue de detectar la causa es la percepción que nosotros tenemos sobre eso. ¿Es una percepción destructiva, caótica? ¿O vamos a aprovechar esa crisis o esa tensión para evaluar qué está pasando para que estemos en esta situación? Por lo cual sería constructiva, ¿no? Eso depende. En marketing dicen, la queja es una oportunidad. Marketing enseña en atención al cliente a valorar al cliente que viene con un reclamo, a valorarlo como una oportunidad, porque ese cliente me está mostrando que hay algo que no estoy haciendo bien, o que no lo estoy ofreciendo bien, o que la persona que lo está ofreciendo no tiene las habilidades adecuadas para ofrecerlo, no sé. Pero siempre debería ser el conflicto, la situación a resolver es también una oportunidad de evaluar que a lo mejor hay un proceso que no lo estamos haciendo adecuadamente. Pero es bastante habitual tener una visión caótica, una visión destructiva de la queja, por ejemplo, ¿no? Un trabajador, un colaborador que se queja por lo que sea, es visto como una mosca en la leche. Es alguien que ya dejó de gustarme porque me viene a presentar un reclamo. Y a lo mejor ese reclamo me sirve para arreglar un montón de situaciones que, que yo no las vi y que ese reclamo me permite solucionar. No sé, estoy tratando de pensar en una situación, en algún ejemplo concreto que me permita visualizar eso a nivel laboral, porque tengo muchísimos ejemplos, muchísimos, infinidad de ejemplos. En general, las jefaturas autoritarias tienden a desvalorizar y a dejar de ver lo que significa la llegada tarde, el certificado médico recurrente. Eso, por ejemplo, son reclamos, ¿no? Que son reclamos implícitos, son reclamos que la persona los hace sin hacerlo. Una persona que llega sistemáticamente tarde o que llega varias veces al mes tarde, está necesitando algo que yo no me estoy dando cuenta. La cantidad de certificados médicos que tenga la plantilla me está indicando que hay ruidos en la comunicación, que hay problemas con el mando. Entonces, eso, si nosotros lo tomamos constructivamente,
y humildemente vamos a poder intervenir sobre eso para que no vuelva a suceder. Bueno, ¿cuáles son las intenciones de los participantes de esta situación? ¿Ganar o perder? Eso lo vamos a evaluar en el test que 5 de ustedes me mandaron, todas no mandaron el test. Ahora cuando lleguemos al test vamos a ver. Las estrategias para resolver. Evitar, forzar, negociar, controlar. El test que ustedes tuvieron que hacer dice competir, colaborar, comprometerse, acomodarse y evitar, o evitar. Los resultados del evitar, eso está en un cuadro más abajo, a ver, que me gusta cómo está en esa, en la diapositiva 93, en el modelo de Lewicki y Hayam, muestra eso, ¿no? El evitativo juega perder, perder. Aquel que esconde la cabeza para que le pateen el traste, siempre va a estar perdiendo y va a ayudar a los otros a perder, porque al no hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo, está perjudicando a otros también. El modelo acomodativo es un perder-ganar. Pierde el que se acomoda y gana el que lo recibe acomodado, porque le viene bien que el otro se acomode y es una pérdida menos de energía, o sea, que una persona me diga que sí, aunque no me quiera decir que sí, a mí me conviene porque estoy esperando que me diga que sí. El modelo competitivo es el modelo ganar-perder, es el modelo de la confrontación, es el modelo de que el más grande, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que está más arriba que yo, me pone la pata encima y yo tengo que aceptar reglas del juego que en general son coercitivas. El modelo colaborativo es un modelo de ganar-ganar. Cuando colaboramos y hacemos las cosas juntos, ganamos todos. Y el compromiso es un modelo asertivo, o sea, el que se compromete lo que hace es generar confianza, porque cuando alguien se compromete y los demás ven que les responde a las promesas dadas, genera un clima de confianza a su alrededor. Entonces, esto que está en la 87, que son los resultados, bueno, ya se los expliqué con la 93, y tiene que ver, en un ratito vemos el tema del test, que está en la 92, que ustedes tenían que hacer. Resolver positivamente las situaciones de tensión me va a ayudar a motivar. Se me cerró el machete. Va a motivar, resolver positivamente siempre motiva, porque se solucionan situaciones. Entonces, cuando las situaciones se van solucionando, las personas se van comprometiendo más, van tomando más conciencia de cuál es su lugar, mejora el ejercicio del rol de cada una de ellas. Estimula el análisis, o sea, nos permite darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar. Por supuesto, por eso es precursor del cambio. Limpia la atmósfera, o sea, cuando resolvemos algo que es una tensión que está dando vuelta, eso nos permite generar cooperación entre nosotros. Entonces, es realmente muy bueno. Si resolvemos negativamente, o sea, si lo vemos destructivamente, siempre va a aparecer la emoción antes que la razón. Y vamos a decir cosas que no queremos decir o hacer cosas que van a dañar a otros. Por lo tanto, es disfuncional a la organización donde se resuelva negativamente, le genera un costo, pero no solamente un costo emocional por desmotivación de las personas, sino en general le genera un costo de, si lo pudiéramos convertir en dinero,
de mucho dinero, porque se atrasan procesos, porque se gastan recursos, que se malgastan los recursos, nos aleja de los objetivos y limita nuestras acciones. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de conflicto que a nivel individual vamos a tener y que resolvemos a diario? ¿Sí? Esto también es una resolución a diario. Los conflictos individuales se llaman atracción-atracción, atracción-evasión, atracción-evasión. El atracción-atracción es cuando yo tengo que elegir entre dos situaciones que me agradan. Irme a la cordillera o irme al mar. Me quiero ir de vacaciones. Me da lo mismo. Pero no puedo ir a los dos lugares porque no tengo plata para alquilar los dos lugares. Entonces, bueno, me fui de vacaciones. Por lo tanto, la atracción-atracción, que tiene una elección y que es positivo, no tiene demasiado voltaje en nuestro cerebro al tiempo de tomar una decisión. Elevación-evasión es todo lo contrario. Tengo que elegir entre dos situaciones que me desagradan. Por lo tanto, ahí tiene un poco más de voltaje porque no quiero hacer ni la una ni la otra, pero tengo que elegir de la más mala a la mejor, uy, se me cruzó la neurona. Tengo que elegir una de las dos y trato de elegir la mejor de las dos, aunque las dos sean negativas. No sé qué podría ser. Yo siempre digo, para mostrarlo este conflicto, si me tocase a mí, que me pidieran atender al público, me pidieran ser data entry, ya estar cargando datos 8 horas sentada en una silla. Son dos tareas que me desagradan enormemente. Dos tareas porque me cuesta estar mucho tiempo sentada, porque soy persuasiva, porque me gusta la relación con las personas, porque me gusta convencer, y son dos tareas en que me requieren estar quieta en un lugar. Pero bueno, elegiría el data entry, me parece. Me sentaría a cargar datos o a escribir, a copiar textos. El verdaderamente de muy alto voltaje es el atracción-evasión. ¿Por qué? Porque en la atracción-evasión es la misma situación o la misma persona que me enfrenta a una situación confrontativa, ¿sí? Acá es mi jefe que me maltrata, pero me paga el sueldo que yo necesito para llegar a fin de mes. Yo siempre digo, y pongo el ejemplo del hermano, ¿no? Como no es como el primer conflicto con el que nos enfrentamos los que tenemos hermanos menores, son el hermano en la atracción-evasión, porque el hermano cumple una función magnífica en nuestra vida. Nos enseña a competir, pero también a compartir. Y son conductas polares. Si estoy compitiendo, no puedo compartir. Entonces el hermano es el que me va a enseñar eso, el que me va a ayudar a adquirir herramientas para frustrarme, que es una herramienta que tengo que tener para cuando salga a la vida solo, porque la frustración es con lo que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Las cosas nunca no, a veces no van a salir como nosotros queremos. Entonces, ese es el que me lleva a apelar a mecanismos de defensa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de mecanismos de defensa? La atracción-evasión, es el que ocasiona en forma individual o en las organizaciones la búsqueda de mecanismos de defensa para compensar la coexistencia de las áreas en lo individual o de las funciones. Por eso yo pongo acá que organizacionalmente su resolución es funcional, o sea, lo que hace es, como lo que vimos en la resolución positiva, limpia la atmósfera, genera cooperación, y si no se resuelve es disfuncional. Retrasa los procesos, nos aleja de los objetivos,
nos desmotiva en forma personal o grupal, en forma individual o grupal. Entonces, una técnica, ¿no?, para resolver situaciones, una simple es nunca amenace, sino advierta, no ataque. Hemos visto en términos de nuestro cerebro que las neuronas espejo son la mutua influencia de un inconsciente a otro inconsciente. Por lo tanto, si yo estoy dispuesto a atacar, aunque tenga cara de póker, el otro va a percibir que yo estoy dispuesto a atacar y va a responder al ataque, porque va a haber mensajes en mi mirada, en mi gestualidad, que van a estar transmitiendo cierto grado de tensión que el cerebro del otro está percibiendo. Entonces, nunca ataquen. En una situación de tensión, nunca ataquen. Traten de buscar la colaboración del otro. Su oponente no comprende las consecuencias de no llegar a un acuerdo, formule preguntas. Acuérdense que esto lo hemos hablado, preguntar nos hace encontrar opciones, es coaching preguntar. Entonces, a una persona que viene enojada, yo le puedo preguntar, ¿puedo saber por qué estás tan enojado? ¿Por qué venís con los tacones de punta? Y eso la va a parar a la persona, porque hacérselo en términos de pregunta va a hacer que la persona de pronto pueda reflexionar, y a lo mejor no es conmigo, a lo mejor viene de afuera, viene de otra situación. Distinto a, venís con los tapones de punta, ¿qué te pasa? Yo ahí estoy decretando, yo ahí estoy dando por hecho que la persona viene a confrontar y a pelear. Entonces, en términos de pregunta, facilitamos al otro, al menos internamente en unos segundos, pensar si este estado de ánimo que trae lo provocamos nosotros, las personas a las que llega, o si viene de afuera. A mí eso me pasa, muchas veces me pasa con mi pareja, con mi compañero, que llega a mi casa en un estado de ánimo de alta ansiedad y de pronto a lo mejor levanta la voz o me contesta mal, entonces yo lo miro y le digo, ¿tengo algo que ver con lo que te está pasando? Y él inmediatamente se para, inmediatamente se para, y creo que con el tiempo que llevamos juntos ha podido al menos empezar a darse cuenta cuando está muy enojado. Sí, se para y cambia el estado de ánimo. No, la verdad que no es con vos. Bueno, entonces empecemos de nuevo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu noche? ¿Mm? Es un tip muy importante. Entonces, nunca amenacen, porque la amenaza va a devolvernos amenaza. Adviertan, adviertan. Por ejemplo, alguien que viene enojado y que yo sé que no hice nada para que estuviera enojado, en ese estado en el que venís yo no voy a contestar tus preguntas, o en ese estado en el que venís yo no puedo trabajar con vos. ¿Podemos hablar de lo que te pasa para después hacer la tarea que tengamos que hacer? Bien, bueno, estilos de resolución. Ustedes han hecho el test, Silvia en la clase pasada contó los resultados de su test. Miriam me ha mandado el suyo. Miriam le dio el mismo puntaje en compromiso acomodativo y casi igual en colaborativo. Eso me dice de Miriam que ella se compromete, ella ha manifestado desde el primer día de clase, me acuerdo que ella dijo, yo no tengo personalidad, o sea, no es que no tenga personalidad, sino que es insegura, y por eso le da tan alto el acomodativo como el compromiso, porque para sentir compromiso, ella necesita adecuarse al contexto.
y lo hace con un alto nivel de colaboración, porque el colaborativo le da casi el mismo puntaje. Sin embargo, tiene momentos donde puede llegar a pelear, el competitivo le da alto también, tiene momentos de salir a defender lo que cree que tiene que defender, tanto como momentos en que se dispara, en que evita y prefiere quedar mal a enfrentarse con la situación. Después Miriam me dirá si más o menos es así. Sandra. A Sandra le dio compromiso el más alto, el segundo puntaje fue el acomodativo. Con Sandra creo que pasa algo bastante parecido, o sea, Sandra es una persona responsable, comprometida, pero la mayoría de las veces acepta reglas del juego de los demás por sentir que necesita colaborar. También el competitivo le dio casi tan alto como el evitativo, o sea, tiene momentos, ráfagas, en las que de pronto dice yo tengo que pelear por esto, yo no me tengo que quedar callado, y tiene varios momentos en los que prefiere correrse de la situación, enfrentarse a ella. Ana. Ana les dio muy alto el colaborativo con respecto a los otros estilos de resolución, muy, muy alto. Ana es definitivamente una persona que busca hacer las cosas con los demás, que necesita hacer las cosas con los demás. Se acomoda y se compromete y compite casi en el mismo nivel, o sea, ella, que es tremendamente cooperativa, colaborativa, a veces se adecua, se acomoda, a veces acepta reglas del juego del otro, unas cuantas veces discute y pero sí, tanto discute como se compromete, porque prácticamente el puntaje es el mismo, ¿no? Ahora yo les explico la diferencia entre compromiso y colaboración. Y Débora le dio colaborativo compromiso, que es la estructura de ganar-ganar. Si vamos a la diapositiva 93, vamos a ver que el que tiene el mismo puntaje, pero es colaborativo compromiso, no compromiso colaborativo, sino colaborativo compromiso, como en el caso de Débora, es una persona que se compromete porque lo hace con otros. Se compromete mucho por los demás, porque siente que tiene que ser responsable porque lo está haciendo con otras personas. Y los otros puntajes tuvieron bastante diferencia, unas cuantas veces se acomoda, pero todos en algunas veces nos acomodamos. Le dio mucho más bajo el evitativo que a las otras de ustedes que me mandaron los puntajes. Y sí tiene cierto grado de defender aspectos que considera que tiene que defender. Entonces, como vimos en la diapositiva 93, el colaborativo compromiso significa ganar-ganar, ¿sí? No me parece que dije recién ganar-perder, y si dije me equivoqué, ¿no? Es ganar-ganar. Es una estructura donde sentimos que por hacerlo con otros tiene que ser equitativo, que tiene que ser más o menos lo mismo para todos, tiene que haber eso, tiene que haber equidad. Si hubiera sido compromiso colaborativo, que ninguna de ustedes lo tiene, sería, tengo muy claro lo que quiero y lo quiero hacer con los demás, porque el compromiso, si vamos a la diapositiva 93, es la acción de alguien asertivo. ¿Quién es alguien asertivo? El que tiene muy claro cuáles son sus límites, cuál es su encuadre, y si tiene que decir no, va a decir no, porque se compromete. Entonces, si hubiese un resultado compromiso colaborativo, la interpretación es una persona asertiva, sumamente responsable, que sabe que lo tiene que hacer con otros, que nadie lo puede hacer solo. En este test, en general, salvo
2 personas en un grupo de 200, que creo que se los mencioné el otro día, me dieron altos del competitivo. Casi puro competitivo. En general, todos nosotros tenemos que tener una faceta competitiva que tiene que ver con el defender cierto espacio que nos pertenece. Pero el puro competitivo es el ganar-perder, es el que pone el palo en la rueda, el que sabotea, el que pretende que las cosas se hagan como él las ve y como él piensa que se tienen que hacer, de ninguna otra manera. Por lo tanto, es alguien autoritario y que obtura los procesos. Y si fuese el puro evitativo, tendríamos un caos, porque en el puro evitativo es la persona es que pierde él y pierden los demás, porque nosotros contamos con esa persona, pero llegado el momento de resolver te dice, no, no, yo no voy. Y va a haber un eslabón de la cadena que no va a estar. El acomodativo es el estilo de resolución más habitual, sobre todo en la cultura argentina. Nosotros tenemos la gran matriz de la queja. El 95% de la población argentina se queja, pero no hace nada para cambiar aquello de lo que se está quejando. Entonces nosotros tenemos una estructura cultural que es acomodativa, pero nunca va solo el acomodativo. Si todos somos nada más que acomodativo, somos una manada, se dice, de ovejas, un piño de ovejas o de cabras, que son las que en el arreo los perros arrean para que vayan todas para el mismo lugar. Siempre, en general, el acomodativo va acompañado de un colaborativo, porque nos acomodamos, porque lo hacemos por los otros y porque creemos muchas veces, si nos da más alto el acomodativo, que no es el caso de ustedes, sino que el acomodativo a lo sumo les ha dado igual, tiene que ver con que necesito hacerlo con otros y me parece que los otros toman mejor decisión que yo, por eso los acompaño y digo, eh, estoy de acuerdo con lo que la mayoría decida, ¿no? Porque esto no solamente pasa en los lugares de trabajo, esto pasa en, en los grupos, en las familias, en los grupos de amigos, en los equipos deportivos. Esto que es una frase hecha, ¿no? Eh, lo que decida la mayoría, yo estoy de acuerdo con lo que decía la mayoría, eso sería un acomodativo. Bueno, vamos a llegar a la diapositiva 94 y con esa voy a terminar la clase. O sea, los temas que nosotros nos quedan por ver, que son algunas tácticas y que tienen que ver con la negociación, esos van a quedar para la clase del viernes 27, que va a ser una clase grabada, porque como van a ser temas que van a ir en el final, y hoy por el horario no lo alcanzo a exponer, se va a dar en la clase 27, ustedes van a tener esa clase grabada. Algunas recomendaciones. Siempre procuremos buscar el ganar-ganar, el equitativo, siempre procuremos eso, siempre procuremos llevarnos una parte, pero que el otro también se lleve la suya, ¿sí? Que procuremos evitar injusticias. Y eso se hace poniéndose en el lugar del otro. Yo voy a perder, pero también el otro va a perder una parte. Entonces, si los dos estamos perdiendo, que cada uno pierda un poquito menos, nos va a dejar con una sensación emocional mucho más saludable que si yo gané y el otro se jorobó completamente. Eso se hace asumiendo que somos parte. Nosotros somos parte de la situación a resolver. Siempre que hay una situación a resolver, entre dos, el 50% es de cada uno. Y si es en un grupo, por la cantidad de personas que sean, todos formamos parte de esa situación a resolver. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo cada uno de nosotros de la parte que nos corresponde. Hablemos de nuestros sentimientos, manifestemos. Yo la verdad que con esto me siento muy frustrado.
a mí esta situación me está haciendo mal, a mí esto que no estamos resolviendo o no nos estamos poniendo de acuerdo me genera tristeza, o sea, lo que sientan. Es muy importante porque recuerden que las neuronas espejo le permite al inconsciente del otro reconocer mi inconsciente. Si yo lo pongo en palabras, yo alineo lo que el otro ve en mi lenguaje no verbal, lo que percibe en mi mirada, con mi palabra. Entonces, soy efectivo, soy asertivo en lo que estoy transmitiendo. Buscar establecer metas comunes. No hay nada más conciliador que eso para las personas. Saber hacia dónde vamos. Nosotros estamos remando en medio del río y vamos a una isla o vamos a Viedma, no sé, digo una gansada a lo mejor, ¿no? Pero eso, tenemos que saber cuál es el norte que tenemos y establecer metas que les sirvan a todos. En, en, en la delegación o en la distribución de las tareas, que cada uno de nosotros pueda alinear lo que espera encontrar con su participación en esta situación, lo pueda alinear con la de los demás. Permite una solución satisfactoria, esto de lo equitativo, ¿no? Que si bien me voy frustrado porque no fue todo lo que yo esperaba, al menos me llevó una parte, sí, tengo esto. Siempre mirar el vaso medio lleno, no mirar el vaso medio vacío. Dar retroalimentación, decir, bueno, te agradezco mucho que hayamos podido resolver esta situación, de verdad, sin tu participación no lo podríamos haber hecho, somos los dos los que formamos parte de este entorno, de este encuadre, y es la voluntad de ambos la que hizo que llegáramos a este buen puerto. Y sintetice los acuerdos. Los acuerdos es muy importante socializarlos. En los negocios se dejan contratos escritos y se firman los contratos. En lo oral tenemos que clarificar, bueno, ¿te quedó claro que a partir de ahora esto es lo que vamos a hacer de acuerdo a esto que estuvimos resolviendo? Y que ambas partes puedan hablar y poner en palabras ese acuerdo. Sí, estoy de acuerdo en tal cosa, ¿sí? Las palabras se las lleva el viento, pero esto va a quedar instalado en el emocional. Y si somos personas de estructura colaborativa, de estructura comprometida, vamos a sostener nuestra palabra a futuro. Bueno, señoras, hasta aquí llegó la clase de hoy. Nos vamos a ver entonces el próximo viernes 20 para rendir el segundo parcial y darle aprobación al cursado de Psicología de la Salud. Ya hablaremos un poquito en el tiempo que nos quede después del parcial, pero particularmente a pesar de no haber tenido mucho contacto con ustedes por no tener clases todas las semanas, sino semana por medio, ha sido un gusto darles clase. Me he encontrado con un grupo de mujeres power. Ay, últimamente estoy diciendo mucho la palabra power. Me parece que sirven. Creo que ustedes, todas ustedes tienen un potencial enorme y van a ser, si sostienen este cursado, van a ser excelentes profesionales en esto, en podología. Y bueno, eso, es un gusto haber compartido con ustedes las pocas horas de clase que hemos compartido y estos audios que en general después no tengo retroalimentación de los audios porque si los ven no me hacen devoluciones y a mí me encantaría que me las hicieran porque la idea es que si les quedan dudas me puedan escribir. Ustedes saben que por el WhatsApp me pueden escribir, que yo a lo mejor no les voy a contestar inmediatamente porque estoy haciendo otra cosa, pero que siempre les voy a contestar. Entonces, para mí sería muy importante la retroalimentación de estas clases también, como de las clases
personalizadas, donde ustedes van haciendo un ida y vuelta. También de esto me gustaría, porque acá hablo sola como loca mala, de temas que me encanta hablar, y particularmente este tema del conflicto es un tema que requiere bastante de un ida y vuelta, así que si quieren hacerlo, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana para todas y nos encontramos el próximo viernes.